Bueno, vamos a seguir. Estos datos públicos de 21.765.400 empleos a trabajadores en mayo de 2025, con una media nacional de 32 horas a la semana cotizadas, falsas porque son menos horas en producción, demuestran que no hacen falta los inmigrantes de entrada ilegal masiva y grave y nacionalizados de otros países sin el permiso del pueblo, que han entrado ilegalmente en España sin permiso del todo el pueblo de los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos, nietos y jóvenes, con muchísima más gravedad desde el año 2000 al 2025 en la actualidad. Perdón, desde el año 2000 a 2018, y ya al colmo del colmo, desde el año, aunque Zapatero también la lió bastante mal y el PP fue el primero en liarla porque fue el que los metió sin necesidad, para su burbuja económica, inmobiliaria y de obras públicas, que todavía vamos a pagar esa deuda durante más de 300 años. Bueno, y ahora ya el colmo del colmo es Pedro Sánchez, PSOE y Podemos, que le han dado una libertad a estos inmigrantes que de aquí, desde el año 2018 hacia atrás, no tenían, y por eso no sucedían las incidencias que sucedieron en Torre Pacheco los otros días, y tampoco han aumentado las muertes como más de un 200% entre muertes, asesinatos, violaciones, acosos, apuñalamientos de españoles desde el año 2018 hacia atrás. Han aumentado más de un 200% desde que está gobernando la gentuza de Pedro Sánchez, PSOE, y sus socios Podemos y Sumar, y su cómplice el Partido Popular y el resto de partidos. Bueno, demuestran que no hacen falta los inmigrantes de entrada ilegal, masiva y grave y nacionalizados de otros países, de los cuales están cotizando a la Seguridad Social unos 3 millones, que están quitando y robando el empleo y jubilación digna a españoles nativos. Estos 3 millones, aunque ellos se crean que están aportando, no están aportando, porque estos 3 millones están dejando en paro a 3 millones de españoles. Por lo tanto, están robando ese empleo del que están trabajando. No están aportando nada al país, sino todo lo contrario. Están provocando deudas gravísimas y problemas. Entonces, tienen que entender que se tienen que volver a sus países, porque entraron ilegalmente en sus países. Si entras ilegalmente en la casa de ellos, te meten un tiro. Pues ustedes fíjense cómo está la situación. Entonces ellos tienen que entender de que ellos no pueden entrar ilegalmente en la casa de todos los españoles y tienen que volverse a sus países, porque están arruinando a todos los españoles. Y no pueden seguir aquí en España, por lo menos hasta que España se recupere y ya, pues si en el futuro hacen falta, lo dirá el 95-98% de empleo, pleno empleo de los españoles nativos. Entonces, ¿cuándo hará falta? Mientras que no tengamos esas proporciones, no podemos seguir metiendo a inmigrantes ilegales, porque lo único que hacen es provocar deuda y problemas. Entonces no podemos, ¿vale? Venga, pues que les están quitando y robando el empleo, jubilación digna a los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos, nietos y jóvenes, y a los trabajadores, funcionarios honrados, familiares de los pensionistas, y a miles y miles de emprendedores, empresarios, autónomos y profesionales liberales en toda España. Según lo que vemos en las calles, negocios apropiados por inmigrantes de entrada ilegal, y algunos datos públicos que no han podido robar al pueblo, por culpa principalmente de los gobiernos
de Pedro Sánchez PSOE y sus socios en los gobiernos, Podemos y Sumar. Y su cómplice principal en toda España, el Partido Popular, sus partidos y diputados cómplices en el Congreso, Senado y sus partidos, diputados, concejales y alcaldes cómplices en todas las comunidades autónomas, provincias y ayuntamientos de toda España. Por lo tanto, reclamen a todos esos alcaldes, diputados, concejales, de que los inmigrantes no hacen falta, y no tienen por qué seguir robándoles las ayudas sociales, ayuda al alquiler, que han robado todas las ayudas y billones en ayuda, y miles de millones de euros en ayuda a la recuperación económica y social de los españoles para salir de la crisis que teníamos, que tenemos, la crisis permanente que arrastramos con más gravedad desde el año 2000. Entonces reclamen a esos ayuntamientos que con estos datos pueden demostrar perfectamente de que sus ayuntamientos y alcaldes y concejales les están robando las ayudas sociales a los españoles, según estos datos micro y macroeconómicos, y los datos micro y macroeconómicos, y estos datos sobre las deudas y sobre el empleo, porque igual que los españoles son soberanos de las deudas, también son soberanos del empleo, no solamente soberanos de las deudas y los problemas, porque la mayoría de estos inmigrantes están enviando el dinero a sus países para cuando se jubilen o cuando decidan de echarlos, porque ellos saben que esto no se sostiene. O algunos cuando digan, bueno, ya tengo suficiente, me voy a mi país y me monto ahí un negocio o lo que sea. Entonces, si ellos están enviando dinero a sus países, descapitalizando la economía de España en más de 10.000 millones de euros todos los años, por lo tanto, se tienen que volver a sus países hasta que España se recupere y entonces de forma legal, por un tiempo determinado, y ellos solos no pueden venir, familiares que no se integran y a armar revoluciones, a cometer todo tipo de delitos, crímenes y asesinatos en toda España. No, eso de aquí para adelante el pueblo no lo va a permitir, por mucho que se empeñen estos políticos corruptos, ladrones y criminales que llevan más de 50 años. Desde el año 2018 al año 2025 la actualidad, para poder mantener su negocio político corrupto de billones de millones de euros, como denuncian todos los datos públicos micro y macroeconómicos, parados de larga duración hasta 18 años, y billones en deudas, en subidas de impuestos abusivos y graves, inflación permanente gravísima, en consecuencia, bajada de los salarios, pensiones, poder adquisitivo, valor del dinero que cobra, gana y tiene ahorrado el pueblo, subidas gravísimas de deudas públicas improductivas, interiores y exteriores e intereses a 300 años, nuevas y acumuladas, y en consecuencia deudas privadas y problemas gravísimos todos los meses al pueblo de todos los españoles nativos e hijos, nietos y jóvenes, castellanos y gitanos. Vale. Yo no he puesto hoy lo de los gitanos, porque yo siempre me he referido a ellos como lo he incluido, porque los españoles y nuestros padres y abuelos ya lo aceptaron hace años, por lo tanto forman parte del pueblo de España. Y no porque hayan hecho estas revoluciones, mamá. De hecho, yo tengo en el partido de la asociación afiliados que son gitanos y tienen familiares gitanos que son muy buena gente, y no es por la revolución que han liado allí en Torre Pacheco, pero sí que dan motivo para que ellos entiendan de que esta asociación y este partido pues defiende tanto a los castellanos como a los gitanos, porque yo conozco a los gitanos, y los gitanos, antes de que les robaran el empleo los inmigrantes y los políticos corruptos, trabajaban en la huerta, en la construcción y en la hostelería y en todo tipo de trabajo. Ahora, como están los inmigrantes, que trabajan por menos dinero, porque aparte algunos cobran ayudas sociales, otros viven 20 en un piso, 20, 10, igual la cantidad, que viven mucho en una habitación, se meten hasta 4,
Entonces, y porque principalmente por poco que ganen, aunque ganen 500 euros al mes, pero como envían el dinero a sus países, lo multiplican algunos hasta por 10. Entonces, claro, el español que está aquí, con la cantidad de impuestos que paga, encima de todo, por culpa de la inmigración ilegal, que le ha subido los impuestos más de un 40%, más de un 35-40%, que ha subido los impuestos en España desde que ellos empezaron a entrar, y por descontar las deudas. Las deudas públicas que tenemos cada uno de los españoles por culpa de la inmigración ilegal, que aquí todos estos datos que hemos subido anteriormente y hoy demuestran que la inmigración ilegal no hacen falta, ni la nacionalizada tampoco. Y a partir de ahora serán los españoles, todos, el pueblo, a través de referéndum, los que aprueben todas las leyes. A partir de ahora, cuando consigamos esos referéndums, y los reclamaremos, referéndum decisión, para que el pueblo sea el que, como es el que paga con su dinero, deuda y bienes, va a ser el que va a decidir las políticas y las leyes votadas a través de referéndum en la inmigración ilegal y, si es por mí y el pueblo quiere, en toda España, ¿vale? Porque los políticos corruptos han demostrado durante siglos de que no son de confianza, no se puede confiar en ellos. Entonces tenemos que coger el pueblo, tiene que coger las riendas del país, pues como se hace en Suiza, ni más ni menos. Como se hace en Suiza, que son el pueblo vota todas las políticas que se hacen en Suiza para que los políticos no les roben, arruinen y endeuden de por vida, ni a ellos ni a sus hijos y familiares, que ya lo veremos más adelante. Bueno, de problemas, dolor y grave sufrimiento. Total deudas públicas internas en pensiones y externas e intereses a más de 100, o sea, a más de 100 más 200 igual 300 años. Pues tenemos los españoles, por eso digo que los inmigrantes se tienen que volver a sus países, sí o sí, sí o sí. Los inmigrantes que han entrado ilegalmente en España se tienen que volver, porque los españoles estamos gravemente arruinados, endeudados, para más de 300 años de dolor y sufrimiento, y en consecuencia subidas de impuestos abusivos y graves todos los meses, y en consecuencia bajadas de salarios, pensiones, poder adquisitivo todos los meses, y por una culpa, y más del 50% de esa deuda la tienen por culpa de los inmigrantes ilegales y los políticos corruptos. Por eso digo que los políticos no son de confianza. Entonces, para ser el pueblo, que elija a cada uno de los políticos, en cuanto esté el partido nuestro aprobado, de País Pueblo Unido contra los políticos, políticas corruptos y sus cómplices, reclamaremos de que sea el pueblo el que elija tanto a los políticos como las políticas y leyes que hay que hacer. ¿Para qué? Pues para que no sigan robando, arruinando y provocando esta deuda que tenemos aquí, que si tuviéramos unos políticos honrados, esta deuda no la tendríamos ni en pensiones, ni en inmigración, ni en corrupción, ¿vale? Bueno, vamos a seguir adelante, ya lo explicaremos eso en otro proyecto. Bueno, 22.913.022.800.000. 22 millones, billones de euros. Eso es la deuda que tenemos los españoles. Por eso los inmigrantes ilegales que se vayan a sus países ya no han obtenido un beneficio. Es que haya comprado una casa, que la venda, que obtenga su beneficio y se vaya a su país, que allí, pues si aquí vende una casa, allí en su país va a comprar 4. Y a nosotros deja ya de provocarnos problemas que ya llevan 25 años arruinándonos, que ya está bien, ¿vale? Y el político corrupto que vaya a robar a sus países, lo que tiene que hacer es un agujero y meterlo allí, ¿vale? Porque si no los va a dejar peor que a nosotros. Bueno, seguimos. 22.913.022.800.000 dividido entre 39.500.000, 39 millones y medio de españoles nativos, deudas per cápita, ¿vale? Por cada uno de todos los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos y jóvenes. Tenemos una deuda
de 580.076,53, que es mucho más porque faltan todavía más de 40 partidas, y eso siempre y cuando no suban los intereses de mercado, que los intereses van a subir sí o sí, porque los problemas en España pues siguen subiendo. España no da garantía al mercado, por lo tanto sube la prima de riesgo, por lo tanto echando a los inmigrantes ilegales bajaríamos los intereses, porque bajaría la prima de riesgo y seguramente podríamos bajar los intereses y pagar menos deuda e intereses. Pero bueno, eso lo veremos en el futuro. Si esa decisión la tienen, esa depende de los españoles que salgan a las calles a defender su dinero y a defender los intereses y el futuro y el bienestar de su hijo, en lugar de quedarse en la casa ahí acostado mirando la tele o las musarañas. Bueno, subidas de impuestos abusivos y graves todos los días y meses. Bueno, pues estas son la deuda que tenemos todos los españoles, y ahora vamos a ver la deuda per cápita. Pues de estos 22 billones dividido entre 20 millones de población activa, deudas per cápita por población activa de trabajadores, funcionarios honrados, empresarios autónomos y profesionales liberales de todos los niveles y sectores, de todos los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España, e hijos y jóvenes. Tenemos una deuda pues de 1.145.651,14. 1.000.000 de euros, 1.000.000 de euros, 145.651,14. Cada uno de los españoles de la población activa, en deudas públicas y en consecuencia deudas privadas, porque tiene que pagar el pueblo con subidas de impuestos abusivos y graves todos los meses. Estas deudas públicas, esta deuda que tenemos, hay que pagarlas, pues como vamos a ver ahí. Estas deudas públicas y en consecuencia deudas privadas, porque tenemos que pagar las deudas públicas con nuestro dinero privado, a través de subidas de impuestos abusivos y graves todos los meses, y en consecuencia provoca bajadas de salarios y pensiones todos los meses, y bajadas del poder adquisitivo y del valor del dinero que gana, cobra y tiene ahorrado el pueblo todos los meses, de por vida, hasta pagar las deudas públicas en siglos, por culpa del 99% de los corruptos presidentes, gobiernos, políticos, políticas y sus cómplices, que se dedican a hacer políticas corruptas y leyes para robar, malgastar y regalar, para poder robar el dinero público y privado del pueblo. En el año 2025, en la actualidad, más del 60% del salario líquido o pensión líquida por cada 1.000 euros se vuelve a pagar en impuestos abusivos y graves en todos los bienes, productos y servicios que pagamos y compramos durante el mes, para poder sobrevivir, independientemente de la parte proporcional de la deuda pública provocada a todos los españoles nativos e hijos y jóvenes, castellanos y gitanos, de las deudas públicas improductivas internas y externas e intereses a 300 años, sin valorar los problemas graves durante todo el mes, durante 300 años, que eso está sin valorar, que eso también hay que valorarlo, ¿vale? El pueblo reclama y exige como dueño soberano, único accionista y máxima autoridad de toda España, como establece la Constitución española, y dueño de todo el dinero público. Reclama, exige y ordena a sus trabajadores políticos, en este caso Pedro Sánchez PSOE, y a sus socios en los gobiernos Podemos y Sumar, y a su cómplice principal en toda España, el Partido Popular, y a sus partidos, diputados, concejales y alcaldes en el Congreso de los Diputados, Senado, Asamblea y Ayuntamientos de toda España, para que le rindan cuentas todos los meses de todas las horas trabajadas y cotizadas reales, y aparte las subvenciones con dinero público.
por cada una de las partidas total al mes y con los estudios y cálculos por separado de los españoles nativos e hijos y jóvenes castellanos y gitanos y de inmigrantes de entrada ilegal y nacionalizados en toda España, para que el pueblo de los españoles nativos e hijos y jóvenes podamos realizar y reclamar las políticas y leyes que sean necesarias para mantener del 95 al 98% del empleo, del pleno empleo en España, para que el pueblo de los españoles nativos, castellanos y gitanos de toda España e hijos, nietos y jóvenes podamos tener empleo y una vida digna.